Esto es lo más al norte de Egipto que se puede llegar, porque más allá está el Mediterráneo. Al oeste está Libia, al este Palestina y Arabia Saudí, mientras que Egipto se extiende hacia el sur, 1000 kilómetros de desierto divididos por la mitad por el poderoso río Nilo. En lo más septentrional se encuentra esto, la ciudad portuaria de Alejandría. Fue la última capital del antiguo Egipto y la más influyente. Fue una ciudad de gran poder, riqueza y lujo, la más grande del mundo. Alejandría también fue el hogar de una de las faraonas más famosas de Egipto, Cleopatra. La última gobernadora de la dinastía griega y la última de muchos invasores extranjeros que reclamaban Egipto para sí mismos, seducidos por sus esplendores legendarios. Para entonces, las pirámides ya tenían miles de años. Fueron el comienzo de una creencia que parecía indestructible y que sobrevivió al caos, la hambruna y la guerra. Es como si los hubieran dejado así. Una creencia que brillaría aún más en su legendaria era dorada, cuyos templos, tumbas y tesoros relucientes hicieron de Egipto una tentación irresistible. Mientras envidiosos gobernantes extranjeros observaban a un Egipto debilitado. ¿Cómo podría sobrevivir a continuas oleadas de ataques? Pero Egipto tenía un arma secreta, una cultura tan fuerte y enraizada que seducía y absorbía a todos los que lo reclamaban como suyo. Bienvenidos a mi historia del antiguo Egipto. A lo largo del primer milenio antes de Cristo, Egipto se enfrentó a oleadas de invasores extranjeros. Pero ante una cultura tan fuerte y longeva, todo el que intentaba invadir Egipto terminaba siendo invadido. Unos 1000 años antes de Cleopatra, Egipto había entrado en su tercer periodo intermedio. Un tiempo de declive político y vulnerabilidad. Es el principio de la 22ª dinastía, en torno al 945 a.C. Los sacerdotes controlan el sur, pero en el norte los buitres empiezan a esperar su oportunidad para abalanzarse. Un grupo de generales libios quieren tomar el poder para gobernar como faraones de una tierra dividida. La pérdida de poder de Egipto se había desencadenado mediante la pérdida de la fe cuando la autoridad de los faraones del Imperio Nuevo comenzó a desmoronarse. Los antaño devotos sacerdotes egipcios ayudaron a saquear las tumbas reales del Valle de los Reyes, desmantelando sistemáticamente la firme creencia egipcia del más allá. Con la pérdida de poder de los faraones del Imperio Nuevo, los libios, que habían luchado con los egipcios como mercenarios, se infiltraron gradualmente en la estructura de poder de Egipto y finalmente tomaron el poder como la 22ª dinastía. El primer rey de la 22ª dinastía, Sheshonq, tuvo varios hijos que le ayudaron a mantener el control de Egipto. Uno de ellos se llamaba Nimlot, y estos son los brazaletes del príncipe Nimlot. Los gobernadores libios de Egipto entendieron que verse y actuar como los egipcios les ayudaría a mantener el país bajo su control. Estos preciosos brazaletes son solo una parte de los tesoros dorados creados para la realeza libia de Egipto, quienes al menos aparentaban mantener muchas de las tradiciones sagradas egipcias.
Representan la figura en miniatura del dios Horus, que simboliza la realeza egipcia. Se muestra como un niño emergiendo de una flor de loto. Por cada lado está protegido por las cobras, el símbolo real del Ureus. En cierto modo, estas imágenes son solo fachada y palabrería para las antiguas tradiciones egipcias, ya que lo que querían era demandar un premio mayor. Los libios habían organizado nada menos que el saqueo estatal de las tumbas reales egipcias. Estaban tan fascinados por la riqueza, el oro y la joyería del antiguo Egipto que los querían para ellos mismos. A lo largo de los siglos, aunque parecían ser como los faraones y gobernaban como los faraones, Egipto nunca llegó a ser un reino unido y cohesivo. No eran egipcios de corazón, y eso era lo que importaba. En muchos aspectos, el gobierno libio estaba destinado a fracasar. Incluso siendo superiores militarmente, su adopción de la cultura egipcia fue superficial, y eso no era suficiente para unir el país. En el norte, una élite libia contenciosa luchó contra sí misma. Mientras en el sur, el sacerdocio egipcio, incluyendo a más príncipes libios, se aferraba al poder. Un Egipto fragmentado era presa fácil para cualquier posible invasor. Egipto necesitaba un régimen que pudiera conectar con su valor más poderoso, su historia. Y eso fue lo que ocurrió en el 747 a.C., cuando los gobernadores cusitas de Nubia prepararon una conexión espiritual con el glorioso pasado egipcio. Los cusitas eran los vecinos del sur de Egipto, en Nubia. Desde tiempos inmemoriales habían luchado con los egipcios en cierto modo por la frontera del sur de Egipto. En el siglo VIII a.C., sin embargo, los cusitas tenían las de ganar. Eran fervientes creyentes de los dioses tradicionales egipcios, haciéndoles más egipcios que a los egipcios. El reino de Kush, en Nubia, se encontraba al borde del mundo egipcio. Los cusitas estaban muy influenciados por las creencias egipcias, ya que estos los habían conquistado repetidas veces. Creencias que se centraban en esta gran montaña de arenisca, Jebel Barkal. Durante siglos fue vista como la mítica montaña de la creación. La montaña en la que el gran dios creador Amón nació. Esta es la montaña sagrada. Aquí es donde el dios vivió en su forma primigenia. El doctor Tim Kendall ha pasado casi 30 años trabajando en este lugar. Este es el límite sureste del imperio, donde el Nilo comenzaba, donde la fertilidad comenzaba, y tenía que ser el lugar en el que la creación comenzara. Se imaginaron esto como el lugar donde nació el dios Amón. Este era el Karnak primigenio. Cuando los faraones del Imperio Nuevo llegaron aquí en el 1500 a.C., construyeron este templo y se lo dedicaron al dios Amón y a su esposa, la diosa Mut. Cuando los egipcios se retiraron de Nubia unos 400 años después, los cusitas nativos siguieron honrando a la montaña sagrada y a las tradiciones espirituales egipcias. Mientras los reyes cusitas ganaban poder militar, también reclamaron Egipto para ellos. Cuando el rey Pille o Piangi dirigió la invasión cusita de Egipto en el 747 a.C., no saqueó ni destruyó, sino que restauró y reconstruyó. Así fundó la 25ª dinastía egipcia. La ironía es que conquistó Egipto para arreglarlo todo. Así que continúa el ciclo. Sí. De renacimiento, resurgimiento y remodelación. Los reyes cusitas usaron esa antigua fuente de poder. Sí.
y se la devolvieron a los egipcios. Es como si todo comenzara otra vez. Sí. Lo hicieron Tienen bien. ese mismo sentido de la historia y de continuidad historia. que los egipcios. Son los sucesores naturales de la 18ª dinastía de reyes. Alimentados por un deseo genuino de dejar su propia marca en la larga historia egipcia, los cusitas empezaron a reconstruir Egipto en el corazón de Nubia. El rey Pille extendió el templo existente de Amón en Jebel Barkal para equilibrar el gran templo original de Karnak en la Tebas egipcia. Aunque los cusitas habían absorbido la cultura de Egipto, todavía tenían sus raíces en África. Esta fusión cultural se puede observar en esta extraordinaria representación de la diosa egipcia Mut. La cara de la diosa Mut tiene 3 marcas tribales. Y mira, a ver si aparece con la luz. ¿Puedes ver las 3 líneas en la cara? ¿Es una diosa egipcia con una imagen nubia? Sí, era una diosa de Nubia y para los nubios era apropiado llevar marcas tribales. Es una manera muy gráfica de ver cómo los nubios locales hicieron propias las deidades de Egipto, marcándolas. Sí, claro. Es como si la hubiesen marcado como Nubia. Sí. ¡Qué increíble! Es una tierra de sorpresas. Es precioso. Esta tierra de sorpresas tiene algo más reservado. Vientos huracanados levantan la peor tormenta de arena en años. Es un recordatorio de que los antiguos también tendrían que lidiar con tal fenómeno natural. Te llega la arena hasta los dientes. Los antiguos habrían afrontado esto usando conjuros y rituales. También habrían hecho más ofrendas a deidades específicas, sobre todo a Set, hermano de Osiris, dios de la turbulencia y dios de las tormentas. El dios de los pelirrojos, que también eran vistos como turbulentos. No sé por qué. Busco asilo en este santuario hecho en la montaña por el hijo de Pille, Taharco, que está siendo restaurado por un equipo italiano. Parece revelar pruebas gráficas de la poderosa influencia continua de Egipto. Nunca he estado aquí, no tengo ni idea de lo que hay aquí, así que va a ser tan nuevo para mí como para vosotros. ¡Qué maravilla! Es un verdadero privilegio ver las paredes ennegrecidas revelando sus secretos. ¡Madre mía! ¡Mirad eso! ¡Es precioso! Están realzando no solo el oro, sino también el azul. Estos dos colores, el luminoso azul del cielo y del Nilo, y el oro, ese color tan poderoso del dios del sol. Este es Taharco, el faraón cusita más poderoso e importante. Al más puro estilo egipcio, está haciendo ofrendas al dios Amón y a su esposa, la diosa Mut. Es un gran alivio. Es tradicional. Es una técnica tradicional. Menudo talento. Y están cubiertos por este maravilloso dorado. Se pueden ver las escamas en el corsé que lleva Amón. Están todos los detalles. Es fabuloso. Me siento como un niño la mañana de Navidad. Es extraordinario. Miradlo, miradlo. Mirad esas caras. Mirad esos ojos. Esta pared es un ejemplo de la antigua magia de Egipto. Aquellos que intentan conquistarlo terminan siendo seducidos por él y formando parte de él. Es un sincero intento de Taharco de conectar su reinado a los logros de los faraones del pasado de Egipto. En particular, a los gobernadores del Imperio Nuevo. Aunque la historia ilustra que Taharco conquistó Egipto, esta escena revela que fue Egipto quien conquistó a Taharco. Es como si la identidad egipcia siempre ganara sí o sí. De tal forma que Taharco es representado con el cuerno de carnero de Amón,
identificándolo como el hijo del dios de los dioses egipcios. Lo llevó Amenofis III en el templo de Luxor en la 18ª dinastía. Lo llevó más tarde el gran Alejandro para mostrar que era el hijo de Amón. Y aquí está Taharco, con todas sus galas y esplendor. ¿Quién sabía que estaban aquí escondidos en esta roca tan especial? Hemos llegado al corazón de Jebel Barkal. Hemos llegado al corazón de la religión egipcia. Este es el lugar donde nació el mismísimo Amón y está aquí para nosotros, justo ahora, aflorando de las paredes. Muy poca gente ha visto esto. Dentro del templo, donde solo podían entrar los más devotos, Taharco muestra deferencia al dios egipcio más poderoso. En el exterior de la montaña muestra su devoción a escala monumental, adornando la parte más alta de este pináculo. Con 108 metros de alto y a 11 metros de la cara del risco, parece totalmente inaccesible. Pero Taharco consiguió un increíble avance técnico. Construyó una grúa y elaborados andamios para dejar su propia marca permanente en la montaña. Lo que hizo fue una inscripción para sí mismo, conmemorando sus victorias al este y al oeste. Y debajo, sus hombres pusieron una pequeña estatua del rey y cubrieron la inscripción en oro. Hoy apenas se puede ver, pero por entonces debió de ser lo más destacado de la montaña. Eso está hecho para ser visto por los dioses. Para los dioses. Por supuesto, ningún ojo humano podía leerlo desde el suelo, pero ese no era el objetivo. Era un mensaje para los dioses grabado en un monumento hecho para impresionar. Totalmente cubierto de oro, reflejaba los rayos de sol y servía como un cartel gigante, ya que transmitía el mensaje de Taharco a kilómetros de distancia. Esto se remontaba al pasado de Egipto, cuando los faraones colocaban remates dorados en sus pirámides y obeliscos para emplear el poder del sol. Al este de Jebel Barkal se encuentra la necrópolis de Nuri, donde se completó la transformación de los reyes cusitas en faraones egipcios. La dinastía que invadió Egipto copiaba el mayor símbolo egipcio. Por primera vez en miles de años, los reyes que gobernaron Egipto fueron enterrados en pirámides. Cuando los reyes establecieron su capital en Memphis, vivían al otro lado del río y de las pirámides. Taharco pasó la mayor parte de su vida allí y conocía las grandes pirámides. Así que se hizo una pirámide a escala proporcional para cuando muriese. Estableció esta nueva costumbre y fue seguido por todos sus sucesores. Los cusitas terminaron construyendo más pirámides en su tierra natal, Nubia, que los egipcios en Egipto. Igual que en Giza, la pirámide de Taharco se adapta a su entorno. Justo en el día en el que el cauce del Nilo empieza a retroceder, el sol se pone por detrás del pináculo de Jebel Barkal. Pero solo en ese día específico y solo cuando se ve desde lo alto de la pirámide de Taharco. Es impresionante. No es solo una hazaña de la ingeniería, sino una gran devoción a los dioses. Dios está observando la naturaleza. Sí. Debió llevar mucho tiempo de observación para conseguir la posición y el día exactos. Rodeados por estas pirámides, las imágenes de Amón y Mut y los templos monumentales, es fácil olvidar que los cusitas fueron una fuerza extranjera que tomaron Egipto a la fuerza. Es como si Egipto se burlara de sus invasores. Puedes intentar dominar nuestra tierra, pero nuestra cultura terminará dominándote. Así, los cusitas dejaron un legado de renovación y resurrección. Como con todos los conquistadores de Egipto, el momento estelar de los cusitas fue breve. Su 25ª dinastía duró solo un siglo, ya que un poder más despiadado y ambicioso llegó.
En el 674 a.C., el temido ejército asirio entró en Egipto. Como conquistadores despiadados, no les interesaba la cultura egipcia. Así que demostraron gráficamente su desprecio saqueando la ciudad sagrada de Tebas. Los asirios, al contrario que los egipcios, querían expandir su imperio y tomar otros lugares del mundo, y lo hacían mediante la violencia. Este casco de bronce tan poco egipcio se descubrió en Tebas. Es uno de los muchos objetos que revelan que los asirios tomaron Egipto. A pesar de tener su propia iconografía igual de poderosa, los asirios no tuvieron tiempo para dejar su marca. Tan solo dejaron constancia de su autoridad sobre Egipto, intentando arrancar su corazón religioso. Este complejo era un espacio sagrado que nunca había sido atacado en la historia egipcia. Que una multitud dañara el templo, dañara las estatuas y dañara cosas valiosas habría sido algo terrible para los egipcios. Y lo que realmente me impacta es que no es un objeto egipcio, ya que los egipcios ni siquiera llevaban cascos. Confiaban en su pelo grueso, ¿verdad? Sí, sí. Para mí esto evoca una imagen totalmente extranjera. Los asirios se dedicaban a la guerra, ¿verdad? Con sus sofisticadas armas y armaduras, los asirios eran una máquina de guerra cuyo progreso imparable parecía traer el desastre a Egipto. Menos de 20 años después, los asirios volvieron al este para enfrentarse a sus problemas en casa, dejando vasallos a cargo de Egipto. Los reyes saítas se asentaron en la ciudad de Sais, cerca del delta. Eran políticos egipcios astutos que parecían servir a sus jefes asirios, pero que pronto fueron lo bastante fuertes para declarar su independencia. Egipto volvía a estar en manos egipcias. Los saítas instigaron un gran renacimiento de la cultura nativa, en el centro de la cual está el símbolo egipcio más poderoso de identidad nacional: la momificación. Sin limitarse a los humanos, hubo una explosión de la momificación animal. Desde perros, gatos, cocodrilos o ibis, hasta pequeñas musarañas. Los antiguos egipcios siempre momificaron a sus muertos, tanto humanos como animales. Pareciera que los reyes saítas trataban de decir: somos egipcios, somos importantes. Esto es lo que nos hace especiales. Nadie más en el mundo antiguo momificaba como los egipcios, así que sacaron sus armas a relucir. Con animales criados específicamente para la momificación y vendidos como ofrendas en los templos, los saítas revitalizaron la industria egipcia más antigua. La muerte volvía a ser un gran negocio. Esto puede parecer algo absurdo ahora, pero hace 2000 años en Saqqara era algo bastante común. Este lugar estaría lleno de peregrinos y sacerdotes haciendo momias animales, y llevarían las momias por aquí, en carros como este. Debemos sacar de nuestras mentes la idea de que los sacerdotes egipcios eran figuras devotas y silenciosas que no hablaban por no molestar, cuando en esta época todo se llevaba a cabo a lo grande. La infinita habilidad de Egipto para reinterpretar sus principales creencias fue la clave de su longevidad. Durante milenios los egipcios creyeron que el faraón era un dios en persona que encarnaba el alma de Egipto. Cuando el rey moría, su alma vivía en su cuerpo momificado, que debía mantenerse a salvo para garantizar la continuidad de Egipto. Por lo que siempre enterraban a sus gobernadores en la seguridad de las pirámides o en elaboradas tumbas en la roca.
En tiempos de creciente agitación y gobierno extranjero, los egipcios no podían confiar en tener un faraón al que enterrar. Así que recurrieron a otras prácticas seculares. El Serapeo, en Saqqara, es un enorme complejo funerario subterráneo donde el concepto de realeza y momificación animal se fusionaron. Cada uno de estos sarcófagos gigantes de granito contuvo un animal que se creía que encarnaba las cualidades de la realeza. Este es el lugar donde se enterró al sagrado toro Apis. Esto está lleno de cuerpos de toros momificados. Tenían tanta importancia en la mentalidad egipcia que hicieron todo este esfuerzo y sacrificio para crear lugares fúnebres adecuados. Cuando un toro moría, era momificado y enterrado, y otro era venerado en vida. Así el siguiente era también momificado y enterrado al morir, creando una progresión. El culto al toro Apis data del inicio de la historia egipcia y está estrechamente relacionado con el faraón. Se creía que cuando el sagrado toro moría, se unía a Osiris, el dios del más allá, convirtiéndose así en Osiris Apis o Serapis. Estos toros sagrados fueron de gran importancia con los saítas. Durante la ocupación extranjera, cuando Egipto era gobernado cada vez más por faraones ausentes que se encontraban en Persia o donde fuera, los egipcios necesitaron una presencia física. Y el toro Apis aportaba esta presencia. Podían verlo ellos mismos, podían celebrar rituales con él, y al morir era momificado y enterrado, igual que los faraones, durante milenios. Era crucial tener a esta criatura aquí, enterrada en un sarcófago como este. Estamos en presencia de una verdadera devoción a esta criatura sagrada y todo lo que representaba para Egipto. En muchos sentidos, el Serapeo es el gran mandato de Egipto, en el que las principales creencias son llevadas al extremo. Estar aquí abajo te hace sentir minúscula. Te das cuenta de que estás andando entre dioses. Me faltan las palabras debido a la magnitud de todo esto. Pero de eso se trataba. Esa era la habilidad de los egipcios. Te golpean en la cabeza con la idea de lo colosal, lo monumental y lo espectacular. La devoción de los egipcios al toro Apis les hizo vulnerables. Representando el poder de Egipto en un único animal, crearon un blanco fácil. Dado el estatus divino del toro Apis, dañarlo sería totalmente impensable. Pero cuando el rey persa Cambises II invadió Egipto, tenía otros planes. El imperio persa o aqueménida se extiende al oeste hasta llegar a Egipto. El rey persa Cambises entró en Egipto en el año 525 a.C. y destruyó la dinastía saíta. Como los asirios, los persas eran conquistadores despiadados, solo interesados en agrandar su imperio. Parece que Cambises pisoteó todas las tradiciones egipcias antiguas. Habiendo tomado Egipto a la fuerza, Cambises quemó la momia del anterior faraón saíta antes de apuñalar al toro Apis, que se desangró lentamente hasta la muerte. De esta forma, Cambises II envió un claro mensaje a los egipcios. Ahora yo estoy al mando. Durante los siguientes 200 años, los egipcios fueron poco más que sirvientes con altos impuestos del imperio persa. Todos sus intentos de rebelión se encontraban con represalias extremas. Egipto necesitaba un salvador, un extranjero que fuera transformado por la poderosa ideología egipcia y que a cambio transformara Egipto. Llega el gran hombre macedonio.
Llega Alejandro Magno. Alejandro fue uno de los mayores líderes militares del mundo y durante su corta vida acumuló un imperio que se extendía por los 3 continentes, fundando unas 70 ciudades con su nombre. Tras vencer al rey persa, Alejandro se adentró en Egipto sin oposición en el 332 a.C. El constructor de imperios con mayor éxito del mundo había llegado, no solo para transformar el futuro de Egipto, sino para preservar su pasado. No es una exageración decir que Alejandro Magno fue una de las personas más excepcionales que ha existido. Era el superhéroe del mundo antiguo. Uno se imagina que Egipto estaría lleno de imágenes suyas. Después de todo, lo salvó de los odiados persas. Aún así, aparte de la gran ciudad de Alejandría que lleva su nombre, es difícil de encontrar en los templos tradicionales egipcios. Excepto aquí, en este modesto santuario en el corazón del templo de Luxor. Alejandro no solo era un soldado brillante, sino un gran político. Llegó a la antigua capital de Egipto, Menfis, entre rumores de que era el hijo del último faraón nativo del país. Esto lo conectó a la larga historia de Egipto y fue coronado como un faraón tradicional. Aquí está el gran hombre, en las paredes de este santuario de piedra caliza. Nunca sabrías que es Alejandro tan solo observando, porque se parece a cualquier otro faraón egipcio. Pero él sabía su secreto. Para gobernar Egipto tenías que parecer egipcio, y lo hizo magníficamente. De modo que hizo que escribieran su nombre griego, Alexandros, de forma egipcia, incluso en un cartucho real. Esa es la única pista de que este es Alejandro Magno. Este es su nombre, Alexandros, escrito al estilo típico egipcio. E incluso lleva la corona roja y blanca de una tierra unida. Resume todo lo que significaba ser un faraón egipcio. Igual que el rey cusita Taharco en Jebel Barkal, Alejandro aparece ofreciendo incienso al rey de los dioses, Amón. Pero conectar con los dioses no era suficiente. Alejandro entendió que el verdadero poder venía de convertirse en un dios. Comenzó un peligroso viaje a lo largo del desierto libio hasta el remoto santuario de Sibua, donde pudo comulgar con el oráculo del dios Amón. Se dice en esta historia legendaria que el dios le dijo: «Eres mi hijo». Entonces algo cambió en la mente de Alejandro y se fue para conquistar el resto del mundo antiguo, creyendo que era divino, que estaba bendecido y que lo apoyaba Amón, el rey de los dioses de Egipto. Alejandro estaría en Egipto tan solo 6 meses. Pero durante su estancia aquí, fundó una ciudad que sería su legado: la gran ciudad de Alejandría. Fue construida en la costa mediterránea para crear vínculos comerciales con el resto del mundo antiguo. El historiador Arriano escribió que el propio Alejandro había diseñado el plano general de la ciudad. Al no tener tiza u otros medios, recurrió al grano para marcarlo. Cuando una bandada de pájaros empezó a comerse el grano, Alejandro lo vio como un mal augurio. Su asesor religioso convirtió las malas noticias en buenas, interpretando esto como un signo de que la ciudad prosperaría pronto y que algún día alimentaría al mundo. Una profecía bastante certera. En unos años, Alejandría no sería solo la capital de Egipto, sino la mayor ciudad de la tierra. Aunque Alejandro no llegaría a verlo. A pesar de su naturaleza devota, Alejandro era principalmente un soldado, y con su deseo de conquistar el imperio persa, dejó Egipto en el 331 a.C. para no volver con vida.
Llegó hasta la India y conquistó un imperio de más de 3 millones de kilómetros cuadrados antes de morir en Babilonia con solo 32 años. Pero aún invicto y siendo el faraón de Egipto. A su muerte, Alejandro fue momificado y su cuerpo se convirtió en el centro de una lucha de poder. Algunos de sus oficiales querían enterrarlo en su tierra natal griega, pero para otros debía volver a Egipto y ser enterrado como un faraón, preservando las largas tradiciones egipcias. Eso significaba que quien poseyera el cuerpo momificado podría reclamar el trono de Egipto. Las pistas de este drama se pueden encontrar en el desierto barrido por el viento de Saqqara. 10 años después de que dejara Egipto con vida, Alejandro volvió aquí, ya que su cuerpo había sido momificado al estilo egipcio y se convirtió en un gran talismán. Quien tuviera el cuerpo de Alejandro Magno, tendría Egipto. Mientras se dirigía a Grecia, su cortejo fue desviado y su cuerpo momificado se trajo aquí, a la antigua necrópolis de Saqqara. Donde se encuentra su tumba sigue siendo un misterio. Aunque situada a unos metros del Serapeo, está esta colección de estatuas de aspecto poco egipcio. Son estas estatuas con terminación arenada las que nos dan una pista de que Alejandro pudo ser enterrado cerca. Estas son las esculturas de algunos de los mayores eruditos y artistas de la antigua Grecia. Aunque saber quién es quién lleva años dándole dolor de cabeza a los académicos, sus posibles identidades revelan una conexión con el mundo en el que Alejandro creció y fue educado. Si tomamos a Homero, por ejemplo, su gran héroe Aquiles fue el modelo a seguir de Alejandro. Platón fue maestro de Aristóteles, quien a su vez fue maestro de Alejandro. Y Píndaro, cuya poesía alabaron los ancestros macedonios de Alejandro. Respecto a quién puso aquí estas estatuas, el candidato más probable es el general de Alejandro y posible hermanastro Ptolomeo. Al enterrar aquí a Alejandro, cerca de la antigua capital de Egipto, Menfis, Ptolomeo legitimaba su propia toma de Egipto. Al demandar el cuerpo de Alejandro y Egipto, fundó la dinastía con su nombre, los fabulosos y extravagantes Ptolomeos. Gobernaron Egipto durante los últimos 3 siglos antes de Cristo. La dinastía ptolomeica supuso el florecer final de Egipto. Fueron 15 reyes llamados Ptolomeo, con sus mujeres, la mitad de ellas llamadas Cleopatra. Descendientes de griegos macedonios, su dinastía traería el estilo, la cultura, el conocimiento y la riqueza de Grecia a Egipto, mientras se sumergían en las irresistibles costumbres y religión egipcias. Fueron muy sensibles a las prácticas culturales y creencias religiosas de los egipcios. Sabían que para controlar esta antigua tierra de Egipto, tenían que llegar a lo que hacía a Egipto poderoso, lo que hacía a Egipto especial. Llevaban las ropas correctas, las coronas correctas, construían los templos adecuados y veneraban a los dioses adecuados. Los Ptolomeos cambiaron la capital de Egipto de Menfis a su nueva superciudad, Alejandría. Construida acorde al plan original de Alejandro, era uno de los proyectos de construcción más magníficos de la Tierra. El historiador Estrabón comentaría más tarde que la ciudad tenía magníficos lugares públicos y palacios reales que cubrían 1/4 o incluso 1/3 del área total. Las calles con columnas de mármol tenían unos 10 metros de ancho. Había baños públicos, un gimnasio enorme y una de las mayores maravillas del mundo antiguo. El faro de 135 metros de altura que guiaba los barcos hasta el puerto. Y en el centro de la ciudad, el propio Alejandro, cuyo cuerpo momificado había sido exhumado en Saqqara y traído aquí. Los Ptolomeos construyeron una ciudad distinta de todo lo que Egipto había visto. En Alejandría, un nuevo Egipto estaba naciendo.
La creación de Alejandría y el influjo de inmigrantes le dio una frescura y una vivacidad que realmente transformó la cultura antigua. La anterior civilización egipcia se había desarrollado a lo largo del Nilo y en muchas maneras estaba encerrada en sí misma, ya que tenía una mirada insular. Creo que el hecho de que Alejandría se abriera a tantas influencias religiosas y culturales le dio un verdadero aire de tolerancia. Creo que me habría sentido en casa aquí. Hay una sensación de cultura, de aprendizaje y de valorar la vida. Hoy Alejandría es la ciudad más grande del Mediterráneo, extendiéndose más de 32 kilómetros a lo largo de la costa. Como el mayor puerto marítimo de Egipto, abastece el 80% de las importaciones y exportaciones del país. Un legado que se remonta a los Ptolomeos. Mejoraron la agricultura egipcia, recuperaron tierra de cultivo mediante el aumento de la irrigación y complementaron los cultivos básicos con otros nuevos, como el algodón y mejores uvas para la producción de vino. Hoy los mercados de Alejandría siguen vibrando con el estilo cosmopolita y vivaz de la ciudad. Voy a intentar encontrar equivalentes a las antiguas exquisiteces egipcias. Estos son dátiles, y los antiguos egipcios los usaban para hacer pasteles y pan con ellos, porque les gustaba mucho el dulce. Creo que voy a probar uno como control de calidad. Voy a ver si son auténticos. Están muy buenos. Esto es incienso en estado natural. Se quemaba en templos y ritos funerarios. El puerto de Alejandría se convirtió en un enorme foco de intercambio internacional, estableciendo rutas con Grecia, Oriente Medio, la India e incluso Gran Bretaña. Mientras los bienes egipcios como el papiro y el perfume salían del país, nuevos lujos exóticos como las especias, la seda y el vino entraban. Los griegos amaban las aceitunas, por lo que se importaban, y los egipcios empezaron a cultivarlas. Voy a coger alguna de estas que están deliciosas. Pimienta negra. Tenemos que coger pimienta negra. Esta era una de las cosas más populares en tiempos ptolomeicos, porque los mercados se habían abierto hasta la India y los griegos se volvían locos con esto. Es muy animado comprar en Egipto. Nunca te aburres. Con Alejandría en el centro del mundo antiguo, el resto de Egipto también se benefició. Determinados a honrar la larga historia de su país de adopción, los ptolomeos llevaron a cabo un programa masivo de reconstrucción y restauración de templos. De hecho, muchos visitantes actuales no son capaces de distinguir si muchos de los lugares que visitan fueron construidos o restaurados por los ptolomeos. Esna, Edfu, Dendera y Com Ombo son construcciones ptolomeicas que turistas e investigadores admiran. Y aún así no le dan crédito suficiente a la gente cuya visión las creó. El más impresionante de estos templos es el más alejado de Alejandría. Dentro del Alto Egipto, cerca de Asuán, está el asombroso templo de Philae, que en egipcio significa el fin, ya que está situado en el límite más al sur de Egipto. La mayor parte del templo fue construida por Ptolomeo II y su mujer y hermana Arsínoe II. Su marido Ptolomeo hizo una ley que decía que debía haber una estatua de Arsínoe en cada templo de Egipto. Tenía que convertirse en la diosa permanente. Arsínoe era una faraona poderosa asociada con la diosa Isis, rol que Cleopatra adoptaría 2 siglos después. Con los Ptolomeos, Philae pasó a ser el centro del culto a Isis. Y en el centro del templo de Philae se levantaría la estatua dorada de Arsínoe II, junto a la de Isis. Estas paredes están llenas de imágenes de Isis y otros dioses. Según el mito, Isis era la responsable del cauce del Nilo.
Hacía crecer el río con sus lágrimas de pena por el asesinato de su marido Osiris, a quien luego resucitó. En este lugar espectacular, Philae todavía mantiene su gran ambiente espiritual. Creo que se puede sentir esa sensación de continuidad cuando estás aquí. Te sientes como si estuvieras en el centro del mundo. Supongo que para los antiguos egipcios lo era. Era el centro del mundo religioso. En este lugar estaba el corazón de la religión del antiguo Egipto, cerca de la era cristiana, cerca del siglo VI después de Cristo. Es impresionante. Mientras Philae se convertía cada vez más en el centro de la religión egipcia, la nueva capital, Alejandría, se había convertido en el centro del conocimiento. Los Ptolomeos crearon algunas de las primeras escuelas del mundo, atrayendo a los estudiantes que aquí podían cursar un variado número de materias. Biología, teología, astronomía, geometría, anatomía, filosofía y, por supuesto, mi favorita, historia. Y en el centro de esta burbuja intelectual estaba la famosa Biblioteca Real. Hasta 500.000 de trabajos se guardaron aquí, compitiendo con las famosas escuelas de Platón y Aristóteles en Atenas. Hoy ese legado vive en la nueva Biblioteca de Alejandría. Los Ptolomeos pensaban que el conocimiento era poder y querían ese poder, por lo que reunieron en este espacio único algunos de los mayores trabajos de la historia humana. Las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, los trabajos del filósofo Aristóteles, las escrituras del Antiguo Testamento y todo el conocimiento acumulado en los templos del Antiguo Egipto, todos guardados en este edificio. La gran biblioteca también contenía los trabajos de Heródoto, un historiador griego que viajó por todo Egipto un siglo antes de que los Ptolomeos llegaran al poder. Sus relatos resumen la fascinación griega por la sociedad egipcia. No solo el clima es diferente del resto del mundo, y el río distinto a cualquier otro río, sino también la gente, en la mayoría de sus maneras y costumbres, exactamente al contrario que el resto de la humanidad. Las mujeres acuden al mercado y comercian, mientras los hombres se quedan en casa y tejen. De hecho, el nivel de igualdad de las mujeres de Egipto impresionó a Heródoto, algo que recoge cuando presenció a un grupo de hombres y mujeres viajando juntos en barco por la ciudad del delta del Nilo, Bubastis. Algunas mujeres hacían ruido con látigos, otras tocaban el oboe mientras las demás mujeres y los hombres cantaban y daban palmas. Algunas de las mujeres se burlaban de las mujeres de la ciudad por la que pasaban, mientras otras bailaban y otras se levantaban y enseñaban sus partes privadas. En templos de todo Egipto, los Ptolomeos se aseguraban de ser retratados como faraones egipcios, haciendo casi imposible distinguirlos de sus predecesores egipcios nativos. Aún así, en Alejandría, la mezcla de lo griego y lo egipcio creaba híbridos de extraños resultados. Nermín Sami es una historiadora local que ha pasado años estudiando este increíble complejo funerario construido justo después del periodo tolemaico. Aquí llegamos a la principal cámara funeraria. Es una locura. Es fabuloso. Protegida por columnas griegas dóricas, la entrada está cubierta de imágenes de dioses egipcios que asegurarían un pasaje seguro al más allá. Es como una tumba, pero también como un templo. Un templo, la fachada de un templo, pero con estilo típico egipcio. Sí, sí. Con cobras genial. protegiendo la entrada. Sí, sí. ¿Sabes por qué se eligió a las cobras para estar en las tumbas? Porque la cobra no tiene pestañas, mantiene los ojos abiertos las 24 horas, lo que significa que está despierta para proteger la tumba durante las 24 horas, día y noche. Adoro estas serpientes. Esa serpiente parece muy griega, pero lleva una corona antigua egipcia. Exacto. Es una locura.
Fueron mezclando todo lo que hay en esta tumba, tanto a Medusa, a Horus, al disco solar y a lo demás. Para garantizar la seguridad. Esta es la puerta mejor protegida que he visto en Egipto. Exacto. Hay de todo aquí y hay estatuas. Representan a los habitantes de la tumba, una familia rica. También muestran una extraña mezcla de lo griego y lo egipcio. Creo que los cuerpos son egipcios antiguos. La estancia es egipcia antigua. Eso es. La falda del hombre es egipcia. Con una pierna delante. Del cuello para abajo son egipcios, pero del cuello para arriba son europeos. Está claro que los dueños de la tumba han hecho todo lo posible para asegurar un pasaje seguro al más allá egipcio. ¡Mira! Es el toro Apis. Incluso aunque no entendieran cómo funcionaba. Todo lo distintivo está aquí. Está el dios Tot regalando los aceites. Y Anubis también, momificando a los muertos. Hay incluso vasos canopos debajo. Vasos canopos y la pluma de Mat, la diosa de la justicia. Sin su consentimiento no puedes cruzar al otro lado. No olvidó añadir un toque griego más abajo. 2 representaciones de Dionisio. Dionisio era el dios griego del vino y la fertilidad. Sin duda, los ocupantes de esta tumba pretendían continuar con las mismas vidas que tuvieron en Alejandría en el más allá. Quiero que todo lo que disfrute en vida esté conmigo. Desde en el luego. otro lado. Sobre todo el vino. Qué buen lugar para pasar la eternidad. A pesar de su calidad caricaturesca, la aparente opulencia de esta tumba demuestra el deseo de la élite alejandrina de integrarse en la cultura egipcia. En muchos sentidos, fue como una capa que ocultaba lo que realmente terminaría destruyendo Egipto. Donde los invasores externos habían fracasado, el verdadero enemigo de Egipto sería el famoso amor de los Ptolomeos por el lujo y el exceso. Gran parte de ese lujo era solo fachada. La realeza de Alejandría, conocida por su afición de alardear, era como un grupo de actores en un escenario. Como un antiguo comentarista observó, todo en Egipto era simple actuación y decorado. Un comentario que llega al fondo de esta monarquía melodramática, para la que la imagen lo era todo. Mientras la élite gobernante disfrutaba de la vida en Alejandría, otras partes de Egipto distaban de estar conformes. Al final del siglo III a.C., Egipto volvía a estar sumido en una guerra civil. El Alto Egipto comenzó a rebelarse y le tocó a Ptolomeo V luchar contra las llamas de la anarquía. No solo se presentó a sí mismo como egipcio, sino que fue aún más lejos en su apoyo de las antiguas creencias de Egipto. Así fue como dejó uno de sus objetos más famosos: la piedra Rosetta. Es conocida como el objeto mediante el cual el investigador francés Champollion fue el primero en descifrar los jeroglíficos egipcios en 1822. Se puede decir que la inscripción en la piedra era de enorme importancia porque fue escrita en 3 tipos de escritura: el griego antiguo, la escritura demótica y la jeroglífica. En cierto modo se puede describir como un boletín de noticias. Los sacerdotes de Memphis emitían este decreto para que la gente supiera cuál era la norma religiosa y política de la corona y el clero. Se centra principalmente en el apoyo generoso de Ptolomeo V. Los sacerdotes lo alaban porque es quien da riqueza al templo y muestra honor y respeto a los animales sagrados, que era una parte integral de la religión egipcia. Los sacerdotes están agradecidos al faraón tolemaico, que quiere entrar en la antigua cultura egipcia y en la antigua religión egipcia, como hizo Alejandro, como hicieron los saítas y los cusitas. Sabían que para alcanzar el poder y el control en Egipto, tenían que hacer las cosas a la manera egipcia. Pero la filantropía de Ptolomeo V tuvo un precio. Mantener la paz en Egipto resultó ser muy caro. La segunda mitad de la dinastía tolemaica estaba sumida en la deuda, la corrupción y la guerra civil. Pronto el Imperio Romano en expansión se echó encima de un Egipto dividido.
Solo la famosa Cleopatra se interpuso en su camino. Igual que Alejandro, se creyó divina y consiguió mantener a los romanos a raya durante 20 años. Pero ni siquiera la gran Cleopatra pudo parar lo inevitable. Así, en agosto del 30 a.C., el famoso suicidio de Cleopatra trajo el final del antiguo Egipto como lo conocemos. Esta épica cultura, que duró 3000 años, llegó a su final en unos días, cuando el 31 de agosto Egipto fue formalmente anexionado a Roma. Este fue el punto de no retorno de Egipto. Un declive lento y doloroso de las creencias y cultura egipcias hasta la llegada de la cristiandad. Con numerosos templos abandonados, aprovechados para otras construcciones o destruidos, las glorias egipcias empezaron a desvanecerse de la memoria. Pero se puede rastrear la gran historia egipcia que empezó 20.000 años atrás, hasta los orígenes de esta cultura mágica que evolucionó en este medio único, creando una serie de creencias sofisticadas capaces de unir a un país para construir grandes monumentos. Sobrevivió al caos y a la hambruna solo para erigirse otra vez en un cenit glorioso de renacimiento y resurrección. Incluso las oleadas de invasiones extranjeras fueron asimiladas por las poderosas tradiciones de Egipto. Y a pesar de terminar siendo absorbido por el Imperio Romano, la cultura antigua continuó hasta la llegada de la cristiandad. Como los egipcios siempre creyeron, habría vida después de la muerte. La aguja de Cleopatra, un obelisco en el dique de Londres, se mantuvo olvidada en Egipto hasta el siglo XIX. Pero cuando los primeros egiptólogos comenzaron el proceso de redescubrimiento, el antiguo Egipto renació. Y esta vez se hizo mundialmente famoso. Es todo un privilegio para nosotros poder ver estas cosas maravillosas y vislumbrar esta fascinante cultura antigua. La cultura de un pueblo unido a su hábitat, que capturó mediante sus monumentos atemporales su única visión del mundo. De hecho, la historia de Egipto se encuentra lejos de haber acabado, ya que su redescubrimiento nos ha demostrado que esto es solo el comienzo. Son las cosas que hicieron a los egipcios tan especiales las que han garantizado que sean conocidos en todo el mundo y que hayan conseguido su meta de vivir para siempre.